que hay, que tenemos todos los que trabajamos en el proyecto, es esto. En un año queremos, 8 o 9 meses, sacar el libro de Sapient, ¿sabes? Entonces, explicar que tiene esta metodología, no, uno, para la innovación y B, para la educación y la formación. Entonces, creemos que una de las cosas que aporta es un trabajo que se ha hecho durante años, increíble, que no ha llegado. Hay una parte teórica súper compleja cuando igual la lees, pero que cuando la llevas al terreno no más del día a día, es fácil. ¿Vale? ¿Cómo se explica lo difícil? Ha hablado antes de qué herramientas para estimular la creatividad de los niños. No estimular, no. Yo creo que basta comprender la creatividad. Para comprenderla, encauzarla. Habrá estimular. No es tanto, también, es decir, pero yo creo que si no comprendes la creatividad, es que no puedes estimularla. El gran problema que hay es que la gente confunde creatividad con innovación, creatividad con creación. No tiene un baremo de lo que es muy innovador y no. Entonces, hay una parte importante que es comprender todo esto. Y después, cuando la comprendemos, sí que diremos, bueno, y hay una parte que es la creatividad, que es la capacidad para creer, que se puede estimular. ¿Vale? Hay una parte que es el talento creativo, que es más difícil de estimular, porque como hacer algo, crear de una manera extraordinaria, esto está al alcance de pocos. Entonces, la estimulación de esto no es tan fácil, no seamos populistas, no, yo te voy a decir, no, y te voy a hacer que tú seas como Messi. No, juegas a fútbol, te voy a explicar cómo se juega y no. Pero no hace falta ser un innovador disruptivo para ser feliz y hacer aportaciones en la vida. Bien. Luego, entonces, el proyecto está en un estadio de investigación básica, por así decirlo, de comprender. Todavía no hay herramientas concretas que se puedan presentar. No, esto ya hemos dicho que eso se presentarán en junio. Hoy es la presentación del proyecto para que, aparte de las escuelas que ya tenemos trabajando, hay mucha gente, ¿quién le apetece y quién quiere participar en el proyecto? Bien, yendo a lo básico. Vamos a ver, cuando le hicimos la entrevista para el Bulli y hablando de la formación de la gente dentro del restaurante, salió un concepto que fue el concepto de familia. Y luego hay otro concepto que es claro, es decir, en el Bulli la gente que va al Bulli quiere trabajar, es evidente, o sea, hay una predisposición al trabajo en ese entorno en el que todos van a ser una familia que van a fomentar esa creatividad y van a ir a innovar. Bien, esas condiciones imagino que son conscientes que no se tienen por qué dar en un colegio, es decir, los niños no tienen por qué querer trabajar. De hecho, hay niños que no quieren trabajar. Ese tema de la disciplina que hablaba de todo esto, que es duro, pues eso, hay niños pues, que realmente a eso no están. ¿Cómo ve usted que se pueden implantar, es decir, esos tres conceptos que eran tan acendrados en el sistema del Bulli en una escuela? Como he explicado, está en el momento histórico. Este proyecto hace 10 años no tenía ningún sentido. Porque hay cantidad de países en el mundo que hacen cosas increíbles, que era inspirarnos y tal. Hoy en día con esto, cambia las reglas del juego. Y nadie sabe cuáles son. ¿Vale? Hay unas reglas que van apareciendo, saliendo, pero nadie sabe. Entonces, esto es Telefónica, es una empresa de nuevas tecnologías, ¿sabes? ¿No? Y nos estamos preguntando todo esto. Entonces, seguramente el concepto de aprender, como entendemos que se ha acabado. ¿Y cómo es? Hombre, habrá que reflexionarlo y sobre todo va a ser algo evolutivo. Es que no es algo que digan, bueno, oye, en 2 años sale, hombre, tal. ¿Que es imposible? No. Hay un ejemplo perfecto, que es la cocina. Hace 5 años, si yo te digo a ti que las familias iban a estar alrededor, ¿vale?, de la cocina para hablar de creatividad, de creación, de felicidad, de alimentación tal, es decir, que los niños querían cocinar, fueron los que vieron que estábamos locos. Hoy en día hay muchos niños que ven esto como algo interesante. Entonces, ya tenemos un arma
para que no se vean un trabajo. Es que el problema que hay es que ver todo esto como un trabajo ya empiezas por aquí mal. Es decir, crear tiene que ser algo más que un trabajo. Es la diferencia. No, es la diferencia si no estás en un trabajo haciendo cosas nuevas, más o menos tal. El concepto de creatividad al más alto nivel va ligado con la pasión. Pues esto es lo que siempre yo explico, que es muy difícil decir esto, la pasión, si no es un negocio tuyo. Si tú personalmente mañana montaras una escuela de cocina, tu proyecto con tu dinero, por lo que te ayudaran o no te ayudaran o tal, lo vivirías diferente si vas de profesora a una escuela. ¿Estamos de acuerdo? Por mucho que digan no y tal. Entonces, ¿cómo los proyectos se pueden hacer más partícipes? Esto es importante. Esto era el bullying. El bullying, la gente no viene a innovar, esto es verdad, esto no es verdad. La gente venía a trabajar, ¿eh? La gente venía a ver cómo lo hacíamos. Porque la gente venía, no tenía nivel para estar en el equipo creativo. Ten en cuenta que en 30 años solo hubieron 5 personas en el equipo creativo. 5 solo, ¿eh? Pero sí, ¿por qué? Porque querían verlo. ¿Cómo se hace todo esto? Claro, o venías allá o no lo veías. Ten en cuenta que el primer taller de cocina de historia lo hace el bullying. Entonces, claro, lo que valía para el bullying no tiene que valer para otro. Entonces, cada escuela seguramente tendría que buscar su manera de hacerlo. Cuando esta señora de la Newman nos decía, claro, Newman lo está haciendo diferentes estudiantes. Dentro del esquema del bullying, ¿dónde está el aspecto lúdico? Es decir, hemos hablado de familia, hemos hablado de pasión, hablado de todo esto, y hemos hablado de trabajo, pero el concepto de diversión... Bueno, la diversión es muy relativa. ¿Tú entiendes el a la hora de... ¿Tú entiendes el deporte extremo? Yo no. Yeah. La gente está loca, ¿sabes? Ya por aquí, ¿sabes? No. Entonces, con la creatividad pasa lo mismo. El bullying es la creatividad extrema. Entonces hay que entenderlo en este contexto, ¿sabes? Es extremo. Para pasarlo bien es fantástico. En tu casa vamos a crear una pizza y te diviertes y vas al mercado y compras algo, pero te diviertes tal. Entonces, no estoy pensando en mi casa, estoy pensando el concepto lúdico trasladado a la escuela. No, pero en tu casa. Entonces ya hay cantidad de cosas hechas. Hay gente, cuidado, creo que explicaba Alfredo, hay cantidad de proyectos maravillosos que están haciendo, ¿eh? Y que se hacen, bueno, ya. Es decir, esto no es el desierto donde no hay nada. Otra cosa es que dicen, bueno, ya, es que el sistema hace que no sea muy rápido. El sistema, ya, pues lo que hay que hacer es cambiarlo. Y hay gente que lo cambia, a veces, pues, haciendo proyectos que la ley permite, pues, la ley permita, y lo hacen. Les digo, no, por lo que he aprendido, porque yo de la educación no soy un experto, que quede claro, lo he dicho tal, pero he aprendido y hay gente que hace cosas muy interesantes. Última pregunta y ya terminamos. Hemos hablado de concepto de lúdico, concepto de trabajo, concepto de familia, todos esos ingredientes que están en el bully, y que el lúdico no estaba tanto en el bully porque era deporte extremo, según dice. No, sí que estaba, pero estudiantes si estábamos locos, que nos encantaba. Claro, pero es gente dedicada a ello. Lo lúdico depende de la institución, tal Harvard, un MIT, que son las dos instituciones más exigentes, en la exigencia está lo lúdico. Última pregunta. ¿Están trabajando en la generación de herramientas para gestionar, es decir, para hacer que el entorno de la escuela fomente esa creatividad? Es decir, no como ahora, que parece ser que no está funcionando, ¿están trabajando en ese tipo de herramientas ahora y de qué manera? No, estamos en un equipo y hay un equipo, y entonces el punto partido es Sapiens. Y el año y medio que llevan trabajando en las escuelas, que participaron a la obra. Es decir, esto ya está. Entonces ahora hay que ver, seguramente hay que analizar qué cosas hay generales, ¿vale? Que pueden servir para la mayoría de escuelas y cuáles no. Es decir, oye, es que no es lo mismo una escuela, estoy diciendo, de un pueblo que de una ciudad, no es lo mismo una escuela que hay 1000 alumnos que otra que hay 100. Entonces habrá que ponerlo y hacer una parte de la carta. Habrá que hacer un menú, de manera metafórica, un menú
la carta y a veces un menú de degustación. Que quede claro que esto no es un experimento y que los niños no son zanahorias que se puedan trinchar en la cocina. Bueno, pero sí que hay que experimentar, ¿eh? No sé también, pero hay que experimentar. A ver, el primer mandamiento de la creatividad es arriesgar. Hay que arriesgar, es que es muy fácil decir, esto es imposible, esto tal, que no fuera hecho nada. Bien. ¿Vale? Hay que arriesgar, ¿eh? Si no se arriesga, lo más fácil es ser cómodo, quedarte en casa y ya está, y seguimos como siempre. Una vez que tengan resultados y vaya esto más maduro, ¿piensan contactar de alguna manera con poderes públicos o tal para...? Esto es una fundación telefónica y para toda esta gestión en el sentido que... Ajá, o vale, sea, no, Ferran Adrià está en el punto creativo de generar ideas. No, vale, no, en el yo tengo muchos proyectos. Yo estoy con cantidad de proyectos alrededor de la educación. Estamos y donde está siempre telefónica, porque el partner tecnológico. Estamos con Elisama haciendo un máster sobre la eficiencia e innovación. Vamos a hacer un máster del SAPE de relación gastronómica. El proyecto de Disney es un proyecto de educación. Entonces, hay muchos proyectos. Pero todos tienen un currículum concreto. Hasta ahora lo que me dice, lo del ISABA, todo esto, sí. Es decir, eso sí, son currículums. Pero esto, ¿qué pasa? Que son la referencia, si esto funciona, como somos una fundación, hay la obligación de los centros de compartirlo. Ya. No, si tú vas a Harvard, que vale 100.000 euros un máster, no se comparte. Entonces, aquí, en todos los proyectos que estamos, Telefónica y el Bully Foundation, es obligatorio compartirlo. Pero claro, lo más importante es que haya un ejemplo. Claro, lo que no podemos hacer es, vamos a hacer 200 máster sobre la oficina